A lo largo del viaje de Monkey D. Luffy le hemos visto derrotar a muchísimos villanos contra los que se ha enfrentado, desde piratas random de baja categoría hasta Shichibukai y emperadores del mar. Sin embargo, aún existe una clase de personajes a los que nuestro protagonista no ha podido vencer, y esos son los almirantes de la marina. Y ojo, con esto no quiero decir que sean más fuertes que un emperador, pero el hecho de que Eiichiro Oda, el autor de esta historia, se los haya guardado hasta este punto me hace creer que son extremadamente poderosos, tanto como para que incluso en este punto de la historia representen una verdadera amenaza para la banda de los sombreros de paja. Pero ¿qué tan poderosos podrían llegar a ser cada uno de ellos? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad analizaremos el potencial de cada uno de los almirantes de la marina, tomando como base lo que hemos visto de ellos hasta ahora. Así que sin darle más vueltas a esto, empecemos. El primer almirante del que debemos hablar es de Ryokugyu, también conocido como Green Bull, o Brocolin Bull, como me gusta llamarle. Pero dejando esta estupidez de lado, la razón por la que es el primero del que vamos a hablar es porque de momento ha sido el que más perjudicado se ha visto en todas sus apariciones, ya que siempre han existido matices o pequeños detalles que afectan en la validez de las intervenciones que realizó en la trama, pero mejor lo explico analizando sus actuaciones. La primera acción que ha realizado de la que tenemos constancia es la de la captura de Weevil, ya saben, el ex Shichibukai que decía ser hijo de Shirohige, el cual de hecho, según Kizaru, poseía la fuerza de un joven barba blanca. Y claro, todos podríamos llegar a pensar que Brocolin Bull es una maldita bestia, ya que fue capaz de capturar a alguien tan fuerte como el hombre más fuerte del mundo en su versión joven. Pero si nos ponemos a pensar detenidamente, ¿a qué periodo de la juventud del emperador se habrá referido Kizaru? Porque perfectamente podría estarse refiriendo a un Shirohige de 20 y tantos años, el cual no necesariamente tiene por qué ser el periodo de tiempo en donde fue más fuerte el personaje. Pero en fin, a falta de que ese diálogo se explique más, no deberíamos dar por hecho de que Weevil está cerca del nivel más fuerte que alcanzó en vida su supuesto padre. Pero bueno, si continuamos hacia adelante en el orden de los acontecimientos, también le vemos derrotar fácilmente a King y a Queen cuando pasa por Udon, y uno pensará, bueno, al menos ahora demostró derrotar a dos comandantes, y sí, dos comandantes que estaban completamente reventados, ya que recordemos que previo a esto Sanji y Zoro se las habían papeado en la guerra de Nigashima, por lo que yo tomaría con pinzas eso de que fue capaz de derrotar a dos comandantes de Yonkou, ya que ninguno de ellos estaba al 100%, pero bueno, si continuamos avanzando en la historia, luego se enfrentaría a los Vainas Rojas, Yamato y Momo, y claro, ahora se está peleando con varios a la vez, pero siendo completamente sincero, el único personaje fuerte a nivel de combate ahí era Yamato, y esta ni siquiera se enfrentó a él porque Momo le ordenó que no se entrometiera. Pero cuando sí le toca pelearse contra alguien fuerte, ahí sí se escapa, ya que recordemos que el almirante le huyó a Shanks, aunque viendo lo que le ocurrió a Kid, realmente tomó una buena decisión en ese momento. Pero el punto está en que con Green Bull siempre existen pequeños detalles que opacan las intervenciones que ha realizado. Ahora, eso pasa tanto para mal como en algunos casos también para bien, como pasó en el escape de los revolucionarios de Mary Joyce, donde no les pudo hacer frente de buena manera debido a que le limitaba mucho el entorno en el que se encontraba al momento de pelear cómodamente, lo cual es comprensible, pero igual es medio ridículo que todos hayan salido de ahí ilesos luego de tener al frente a un almirante de la marina. Y ojo, con esto no quiero dar a entender que el tipo es un vendehumo, porque para poder llegar a hacer todo lo que hizo hay que ser bastante fuerte. A fin de cuentas debe tener un buen control de haki, así como también es bien sabido que usa bastante bien los poderes de su fruta, los cuales le hacen un rival bastante incómodo de enfrentar debido a que puede convertir en bosque todo su entorno y luego personificarse en cualquier tipo de planta que ahí se encuentre. Es como la fruta de pica, pero mejor, o al menos en cuanto a incomodar al rival. Pero bueno, yo diría que este sujeto podría llegar a darle serios problemas a cualquier sombrero de paja que no sea Luffy, ya que este con su despertar y con el haki del rey, o Cock para el que le guste, se lo papea. Pero bueno, continuemos con el siguiente en la lista. Y ahora pasemos con Fujimoto, el cual de hecho es uno de mis almirantes favoritos en la actualidad, debido a la justicia que este intenta aplicar con sus actos. Sin embargo, a él le sucede algo parecido a lo que le ocurre a su compañero ecológico, ya que bueno, sus intervenciones tampoco es que aporten tanto a revelar qué tan fuerte sea, y esto en parte se debe a que prácticamente todas han sido en el arco de Dressrosa, lugar en donde el personaje, más allá de ser un aliado o un enemigo a derrotar, fue un espectador más de lo que estaba ocurriendo, a pesar de que bueno, no pudo observar mucho que digamos. Pero, en fin, el punto es que debido a su participación tan poco común en el mismo, realmente no pudimos apreciar mucho de su poder. Y sí, vimos que no le tiembla el pulso para lanzar un meteorito, pero ¿realmente eso es todo lo que es capaz de hacer? Al Zoro de aquel entonces se lo quitó de encima fácilmente al aplicar los poderes de la gravedad sobre él, lo cual ya nos deja bien en claro que en ese momento Fujimoto era bastante superior al cazador de piratas, algo que realmente debería ser lógico, digo, quien además de los fanáticos más desquiciados del pelo verde se puede llegar a creer que estaba en el nivel
nivel almirante en ese momento. Pero bueno, contra Luffy realmente tampoco es que haya tenido una pelea súper seria, pero el simple hecho de que se haya planteado como una amenaza seria cuando este iba a evitar su salida de la isla antes de terminar el arco me deja bien en claro que también estaba por encima del capitán de los sombreros de paja, lo cual hace que por lógica también sea más fuerte que Doflamingo, que fue derrotado por el anteriormente mencionado. Sin embargo, al intentar imaginarme cuáles serían sus posibilidades, la cosa se pone bastante curiosa, ya que en algún momento puntual de dicho arco este afirmó que aún le costaba controlar bien los poderes de su fruta, dando a entender que tampoco es que tenga tanto tiempo usándola. Y si tomamos en cuenta el hecho de que tanto a él como al compadre Broccoli los reclutó la marina por ser sumamente poderosos luego de Marineford, puede que en el caso del señor con la túnica morada sea porque quizás tuviera un control de haki tremendo, lo cual a nivel defensivo tendría bastante lógica, ya que es capaz de ser un maldito almirante a pesar de su discapacidad, y esto es gracias a su haki de observación, el cual probablemente puede usar de forma avanzada. Pero ahora si vamos al terreno ofensivo, la cosa no me termina de calzar del todo, ya que el tipo es un espadachín, pero su haki de armadura tampoco es que sea la gran cosa, y prueba de ello es el hecho de que no fue capaz de cortar los hilos de la jaula de pájaros de Doflamingo. Si de verdad sus habilidades de haki de armadura estuvieran a un nivel alto, es decir, semejantes al que poseen Luffy y Zoro en la actualidad, no hubiera tenido problemas con la jaula, pero bueno, eso no quita que haya sido alguna decisión errada que tomó Oda con respecto a ello. Recordemos que este señor es un humano real y bueno, de vez en cuando también se puede equivocar, por lo que en la actualidad puede que sí que haya desarrollado más su control de haki de armadura, y hago mucho énfasis en ello porque quizás su faceta de espadachín haya influido mucho con el hecho de que fuera reclutado desde un principio, puesto que como él indicó, su control de su fruta del diablo no es tan bueno. Pero en fin, el tema con Fujimoto es que tiene pinta de ser bastante poderoso. De hecho, fue capaz de poner en aprietos al segundo al mando del ejército revolucionario en su momento, el cual de no haber sido por la tregua que pactaron, creo que hubiera sido papeado por Fujimoto. Vamos, es que mírenle la cara a ambos. Por un lado al rubio se le ve bien reventado, mientras que al señor Fujimoto se le ve fresco como una lechuga. Pero al igual que su compañero el Plantitas, este sería una amenaza seria para cualquier miembro de la banda que no sea Luffy. Su fruta por sí sola es extremadamente poderosa y ya si acompaña eso con el dominio alto de algún tipo de haki, o de todos en general, seguro será una bestia aún más potente. Y sí, sé que se llama Fujitora, pero Fujimoto suena más god. Y antes de continuar les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que hago, así como también dejarme un buen like y suscribirse para que no se pierdan mis siguientes videos. Dicho esto, continuemos con Kizaru. Y bueno, ya con el señor que pareciera que habla con delay entramos en las ligas mayores, ya que si los anteriormente mencionados demostraron ser fuertes contra personajes bastante poderosos, el trío de almirantes iniciales demostró ser capaz de poder hacerle frente a los pesos pesados de la piratería, y esto es perfectamente comprobable al ver que en la guerra de Marineford cada uno por sí solo pudo encarar a un viejo Shirohige en momentos puntuales del conflicto y salir sin prácticamente ningún daño resaltante que le condicionara su salud en el futuro. Pero claro, aquí está el matiz de que en ese momento Barba Blanca tampoco es que estaba en su prime. No obstante, no hace falta que lo estuviera, puesto que aún en esa condición mantenía el puesto del hombre más fuerte del mundo, y aquel trío de bestias le hicieron frente en ese entonces y vivieron para contarlo, a diferencia de la pareja nueva de almirantes, que no tengo tan claro si hubieran podido hacerlo también. Pero bueno, volviendo a Kizaru, actualmente esta es la amenaza latente que está por llegar al arco de Egghead junto al viejo Saturno, y esto se debe a que incluso en los estándares de la actualidad su fruta aún continúa siendo bastante poderosa por sí misma, ya que le otorga la velocidad de la luz, aunque con esto existe un matiz, puesto que dicha velocidad no es semejante a la que conocemos nosotros en el mundo real. Como todos sabrán, la velocidad de la luz en realidad es prácticamente inmediata en la mayoría de los casos que podríamos mencionar, como por ejemplo a nivel planetario. Los rayos de la luz del sol se desplazan casi que inmediatamente hacia la Tierra, a pesar de que ésta se encuentra a millones de kilómetros de él, y con la velocidad de la luz de Kizaru esto no ocurre, ya que sí, es extremadamente rápido, pero no a ese nivel, puesto que si lo fuera sus ataques ni siquiera podrían verse venir, mucho menos esquivarse. Pero bueno, tampoco es que necesiten ser tan realistas como para que el personaje sea el más rápido de One Piece, puesto que bueno, al final esto es un manga y no tiene por qué ser todo real. Lo importante es que la fruta le otorgue ese poder de ser el más rápido, porque si no, es que ¿qué sentido tiene comerla? Pero bueno, no todas las cosas de Kizaru tienen por qué ser buenas, ya que sí, su Akuma no Mi es poderosísima por sí misma, y él es un excelente usuario, pero
su dominio del haki no es destacable, y eso se lo comentó Rayleigh en el momento en el que lo enfrentó. Actualmente un buen dominio de haki es indispensable a estos niveles, por lo que ese es el punto débil más pronunciado del personaje. Pero aprovechando que mencioné a Rayleigh, gracias al enfrentamiento que ambos tuvieron podemos trazar un nivel de poder aproximado que posee Kizaru. Como todos sabrán, en esa pelea ninguno de los dos perdió, ya que el pirata legendario pudo escapar sin ningún daño pronunciado luego de cumplir su objetivo de entretener al almirante, y con esto podríamos afirmar perfectamente que la fuerza de este último no fue lo suficiente para someter a un Rayleigh viejo, pero sí para suponerle un problema, y recientemente este mismo viejo sabroso dio a entender que no hubiera podido contra el Teach de la actualidad cuando ambos se vieron las caras en Amazon Lily. Esto indica que Kizaru debería ser más débil que el Barba Negra de la actualidad, o al menos probablemente, eso quiere decir más abajo del nivel Yonkou. No obstante, como Teach sigue siendo un villano a derrotar, debemos asumir que este actualmente es más fuerte que Luffy, por lo que puede que el nivel de Kizaru realmente esté bastante cercano al del sombrero de paja. Esto le haría una amenaza seria real al estar de camino a Egghead, pero ¿realmente tiene sentido de que sea tan poderoso a pesar de que le tuviera miedo a Ben Beckman, un comandante de Yonkou en Marineford? Y con esto debo aclarar que eso es puro humo. Beckman nunca sometió a Kizaru al apuntarle con su pistola, ya que luego de que le diera la orden de alto, el almirante le desobedeció y continuó hacia adelante persiguiendo el submarino de Law. Y ya habiendo aclarado eso, es oportuno decir que el nivel de Kizaru tampoco es que deba haber cambiado desde aquel entonces, ya que a diferencia del siguiente caso que veremos, este no ha demostrado tener una ambición ni una voluntad que lo justifiquen. Más bien todo lo contrario, el personaje siempre ha parecido bastante conforme y confiado con sus habilidades, por lo que puede que se mantenga igual en la actualidad. Ahora, igual sigue siendo una bestia extrema turbopapeadora, pero bueno, pasemos al almirante de flota. Y si antes comenté que Fujimoto era uno de mis almirantes favoritos, aquí se encuentra el que se queda con el puesto del que más me gusta, solo que a diferencia del anterior, no es por el tipo de justicia que aplica, así que no se asusten, sino más bien por la importancia que este ha tenido como antagonista en la historia. Además, es el papeador de papeadores. Con esto no habría nada que decir, pero bueno, el tema con Akainu es que objetivamente ha sido quien ha demostrado ser el almirante más fuerte hasta ahora, aunque eso no le hace el marín más fuerte, he de decir. Pero como aquí las cosas se demuestran y no solo se dicen, hablemos de sus intervenciones. En Marineford, por ejemplo, se robó el show, ya que fue capaz de poner en un aprieto a todos los que le hizo frente. Jinbe y Luffy se llevaron un recuerdito de él cuando se cruzaron antes de que la guerra finalizara. Ace ya directamente no pudo recordar nada luego de recibir un puñetazo de su parte. Y ya si hablamos de Shirohige, bueno, basta solo con ver que las dos heridas más grandes que recibió en la guerra fueron hechas por Sakazuki. Pero ya, hablando un poco más en serio, en su enfrentamiento contra Barba Blanca, Akainu demostró ser una bestia tanto a nivel ofensivo como defensivo. La ofensiva, bueno, se explica sola, posee la fruta más destructiva de todas, en teoría. Pero ya si hablamos de nivel defensivo, habla muy bien de él que luego de recibir unos buenos puñetazos cargados de toda la ira de Shirohige, este pudiera no solo sobrevivir, sino levantarse y continuar intentando papear al resto de personajes que se encontraba, puesto que más adelante de aquello, este le hizo frente a la mayoría de comandantes de Shirohige estando solo, y aunque no pudo mandarlos al otro barrio, al menos sobrevivió al estar en inferioridad numérica. Y claro, luego de eso sí que es cierto que se echó para atrás cuando vio que Shanks llegó a la guerra con ganas de enterrar su sable en algún trasero desubicado, pero puede que esto no se haya dado debido a la diferencia de poder que había entre ambos, sino más bien por la influencia que tiene el pelirrojo dentro del gobierno mundial. Recordemos que este pudo acceder a hablar con el Gorosei, además de que también fue él quien negoció el final de la guerra con Sengoku en su momento. Ahora, con esto no quiero decir que Akainu se hubiera papeado a Shanks, no creo que hubiera pasado. De hecho, considero que más bien hubiera sido Shanks quien se lo hubiera papeado a él, pero igual la diferencia entre ambos no debería ser tan abismal, o al menos no tanto como se podría interpretar luego de ver que se detuvo ante la llegada del emperador. Pero bueno, con todo esto Akainu ya habría demostrado ser el almirante más poderoso entre los tres iniciales, pero si no quedó lo suficientemente claro, luego lo confirmó con la victoria que tuvo ante Aokiji, la cual le valió para quedarse con el puesto de almirante de flota. Y aquí debo comentar que, debido a lo lejos que ha llegado, la actitud tan atrevida que ha demostrado tener y la voluntad tan fuerte que posee, es probable que el personaje sea un usuario del Haki del Rey, o Kok para el que le guste. Y ojo, esto es mera especulación, pero diablos, si Sengoku lo tiene también y es terriblemente sumiso, ¿qué evita que Akainu lo tenga entonces?
años. Adicional a eso, a diferencia de Kizaru, este sí ha demostrado tener ambición con lo que hace, y esto puede dar pie a que haya existido una mejoría en cuanto a su nivel de fuerza con el pasar de los 2 años del salto temporal. Es probable que el Akainu actual sea más poderoso que el que vimos en Marineford, por lo que tomando en cuenta esto y el hecho de que es un psicópata sin escrúpulos al momento de entrar en combate, creo que podría causarles problemas serios a cualquier emperador que enfrentase en la actualidad, más aún si tiene su fruta despierta, pero de eso hablé hace poco en un video que hice en el canal, lo dejaré por aquí por si les interesa. No se olviden de dejarme un buen like y suscribirse para que no se pierdan el resto de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.